Voy a partir con la misma pregunta que le hemos hecho a la gente, al público, Alberto. ¿Qué es lo que esperan ustedes de esta? ¿En qué sueñan? ¿Cuál es el sueño de esta agenda antiabusos? Bueno, nosotros a nuestra agenda antiabusos, que elaboramos con Espacio Público y la Fundación Observatorio Gasto Fiscal y que hoy día le entregamos al Presidente de la República, se llama Agenda contra la Impunidad. Y eso es lo que nosotros queremos, el fin a la impunidad. El fin a esta sensación que deja de ser sensación y realidad de que si tú cometes un delito a la propiedad, como un hurto, un robo, que está muy bien que sea sancionado y penado, por supuesto, vas a tener penas bastante elevadas. Pero que si cometes un delito de los que se llaman de cuello blanco o de cuello y corbata, tú vas a tener finalmente clases de ética, una salida alternativa u otro tipo de medidas. Y eso claramente demuestra que nuestro sistema no está funcionando. Esto no es solamente elevar penas, y después podemos hablar de eso, sino que también tiene que ver con la efectividad que tiene la persecución penal en Chile y como algo que se dijo en la visita papal, que quedó resonando de las cosas buenas que tuvo esa visita, que en Chile había una justicia para pobres y otra justicia para ricos, y creemos que eso debe acortarse profundamente. Bueno, la impunidad en el centro de tu discurso, que es muy importante porque también en el centro del discurso de la gente, ¿no? Que lo toma de distintas formas, pero tú lo resumes muy bien con la impunidad. Hablábamos el otro día en un panel con muchos políticos y ellos concordaban que había calentado mucho al país las clases de ética y esas situaciones, que dentro del marco de todo estallido social la gente se había calentado, se habían choreado, se sentía abusada por este tema de las clases de ética, estas multas irrisorias en algunos casos, ¿no? Es que son demasiado dañosas. A mí me tocó el día 9... Quiero interrumpirte, sí. Dame solo un segundo, tenemos un extra del departamento de prensa y volvemos con Alberto. Sí, vamos al Palacio de la Moneda para revisar información con Tomás Celedón. Sí, porque desde Presidencia confirman que finalmente el presidente Sebastián Piñera a las 9 de la noche realizará una cadena nacional para dar a conocer la agenda antiabusos del gobierno, agenda que se ha venido trabajando hace meses por el Ejecutivo y que se le están haciendo los últimos retoques. Recordar que hoy día en la mañana justamente Piñera recibió a 3 ONG ligadas al mundo de la transparencia, Espacio Público, la Fundación Observatorio Fiscal y Chile Transparente, que le entregaron propuestas al mandatario en torno a integridad pública, ¿no? Por lo que finalmente, y el mismo ministro de las Express, Felipe Guard, enfatizó que esas propuestas se recogerán para la iniciativa del gobierno, la cual será entregada finalmente a las 9 de la noche en cadena nacional por el presidente Sebastián Piñera, desde el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio. Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante. Volvemos, son las 16 minutos, estamos con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Estábamos hablando de la gente que se había calentado un poco con el tema, se había choreado con el tema de las clases de ética, de estas multas irrisorias, de estos pagos que al final eran una broma. Sí, no, lo que te contaba, que a mí me tocó visitar la cárcel de San Miguel un día después del incendio, donde murieron 81 internos. Algunos de ellos que estaban en una prisión preventiva por CDs piratas, por venta de CDs piratas. Y cuando uno ve a una persona que ha sido director de empresas y se le pilla por colusión, ¿no? El señor Ruiz Tagle, que luego se hace un club deportivo y vuelve al directorio y se le pilla que vendió y compró acciones con información privilegiada y sale diciendo que era un error porque él no sabía. Claramente las personas tienen derecho a indignarse. Lo importante, Julio, es cómo canalizamos esa indignación. Y acá vienen quizás las diferencias con algunos de los comentarios de la gente que te ha estado entregando hoy día su opinión. A nuestro juicio, el de Chile Transparente, esto solamente puede ser con instituciones. Y las instituciones que tenemos son las instituciones democráticas que nosotros hemos elegido. Y es por eso que desde un primer momento, más allá de la opinión que uno pueda tener del presidente de turno, de los parlamentarios de turno, nosotros quisimos hacer una propuesta que sea colaborativa. Y nos alegra que hoy día a las 9 de la noche se vaya a hacer una cadena nacional por estas materias. Esperamos que la mayoría de las nuestras estén incluidas y si no, esperamos que esto se vaya sumando en el tiempo. Porque los países cuyas instituciones fracasan finalmente terminan en problemas mucho mayores. Porque ahí la impunidad ya no tiene que ver con los tribunales de justicia, sino que tiene que ver con el que tiene la pistola más grande, con quién es el capo del barrio, con quién es el que grita más fuerte o con el que pega el golpe más fuerte. Y eso no nos puede pasar como país y yo creo que hemos visto síntomas de ausencia de Estado de Derecho estos últimos meses ya, que son bastante preocupantes para la lucha contra la corrupción. ¿Cómo cuál es? Mira, cuando
tú vas por Bellavista con Pío Nono y te ponen una bandera, en este caso azul con rojo, que es lo que ocurre todos los días, en tu auto, y llegan dos encapuchados, uno por cada lado, y te piden una cooperación. Eso es ausencia de Estado de Derecho. ¿Quiénes son ellos? ¿Para quién trabajan? ¿Son solamente personas encapuchadas que están pidiendo plata en la calle? ¿Están tratando de dar otra señal? Cuando tú escuchas de denunciantes que nosotros tenemos en algunas poblaciones de la capital y de regiones y que nos dicen la población ha pasado mucho menos porque la seguridad la están dando los narcos. Ahí la corrupción empieza a vencer. ¿Por qué empieza a vencer? Porque las paredes entre el poder informal y el poder formal se empiezan a disolver completamente. Y cuando eso ocurre, entramos en estados donde las democracias empiezan a fracasar, que es lo que hemos visto en algunos países de Latinoamérica y otras partes del mundo, donde finalmente la distancia entre lo legítimo, lo ilegal y lo legal empieza absolutamente a desaparecer. Y eso no nos puede pasar. Y estamos, yo creo, en un momento importante para dar un salto hacia adelante, como decía el otro día Cristóbal Belolio, podríamos salir 3 pasos hacia adelante o podemos ir un paso hacia atrás. Y yo espero que esta crisis, o no sé si llamarle crisis, porque también es un despertar, es una mezcla de cosas, efectivamente sea un salto hacia adelante para los próximos 50, ojalá 100 años de país. Importante lo que hablabas tú, tomando lo que ha dicho la gente. Para muchos crímenes de cuello y corbata, cárcel efectiva. La gente está pidiendo, creo que si recopilara cuántos mensajes han llegado de cárcel efectiva, son muchos. La gente, que lo engancho con la impunidad que tú decías, ¿no? Quieren penas altas y efectivas para esta gente. Mira, más allá que las penas altas, porque uno podría poner penas de 100 años o de 1000 años, lo importante en el caso de los delitos de cuello y corbata es el disuasivo que pasen algún tiempo en la cárcel. O sea, si tú me dices la pena va a ser de 3 años, pero va a pasar 1 año en la cárcel, es mucho más disuasivo que una pena de 15 años y que no pase ninguno. Por supuesto. Y eso tiene que ver con que se rompa una barrera que hay desde el Tribunal Constitucional que se hizo con la Ley Emilia, que en la Ley Emilia estaba la obligación de que las personas pasaran al menos 1 año en la cárcel cuando cometían los delitos más agravados de la Ley de Tránsito. Y que en este caso se aplique exactamente lo mismo. Como es un pool más grande de delitos, creemos que no tiene problemas de inconstitucionalidad. Pero para una persona que no está acostumbrada al ambiente del AMPA, efectivamente pasar 1 mes en la cárcel, 1 año en la cárcel, es muy gravoso y es un muy buen disuasivo. Una persona que tiene un gran patrimonio, que si le dicen, bueno, tengo que pagar, va a pagar. Piensa que Odebrecht pagó $2.6 billones en Estados Unidos. Billones. 2.6 billones de dólares. Y Odebrecht recién hace pocos meses se empezó a declarar en quiebra. Es decir, pudieron soportar incluso una multa tan gravosa como 2.6 billones de dólares. Entonces, la cárcel es un muy buen disuasivo. Bueno, y ahí es donde engancho con la gente que todos quieren cárcel efectiva. No importa que la cantidad, pero efectiva. Y hay que tener cuidado, Julio, con algunos cantos de sirena que te dicen hay que aumentar las penas. No. Las penas, hay muchas que ya son suficientemente altas. El problema es la efectividad de la pena. Y por otra parte, bueno, ¿cómo haces que esa persona efectivamente llegue a la cárcel? Porque ahí tienes un problema grande. La corrupción no ocurre, a diferencia de un hurto, por ejemplo, en un supermercado que tiene cámaras y uno sale corriendo con el producto que se robó. La corrupción ocurre en los bajos fondos, ocurre en las alcantarillas del mundo, en las cloacas. Ahí viven los corruptos, donde están todas los intestinos del mundo, ahí viven. Entonces es muy difícil para un fiscal el tener la prueba de que efectivamente el delito se cometió. Y ahí lo que necesitamos es proteger a aquellos que denuncian y a aquellos que pueden generar pruebas para los delitos de corrupción. Y es por eso que la medida número 1 de nuestra propuesta, y que entendemos que el Ejecutivo la va a recoger, es protección efectiva a los denunciantes de corrupción, entregándoles incentivos para que entreguen información, protección durante el juicio y protección posterior en su vida física, en su vida laboral. O sea, hoy día mucha gente que denuncia está muy expuesta. Los grandes casos que se han destapado de corrupción han sido por gente que se ha descolgado. Mira, normalmente o son errores, líos de pantalones o de faldas. Eso ocurre muchísimo. Una buena curadera también ha generado más de algún caso de corrupción. Un corrupto que fue poco meticuloso y, por ejemplo, dejó algún papel, algún indicio. Pero muchas veces, como dices tú, por alguien que se descuelga. Ahí tú tienes lo que se llama un delator. Y el delator... El caso Penta. El caso Penta. Bueno, el caso Penta, lo que pasa es que tú te das cuenta que siempre es por una externalidad. Claro. Ahí lo que se está buscando era una indemnización laboral. Claro. Y yo cuento todo el cuento. Se descolgó porque no estaba satisfecho con esta indemnización laboral. El caso de Jadwe, del presidente de la NFP, su esposa, en un juicio
de divorcio en Estados Unidos está diciendo que ella salió con $500.000 en efectivo, pero no lo hace por la vía de la corrupción. Ahí entonces tienes una externalidad, podríamos decir, que es positiva. Acá lo que estamos hablando de gente, por ejemplo, tú o yo, que identificamos un caso de corrupción importante, no sé, narcopolítica, y sabemos de esto. ¿Cuál es el incentivo que tú tienes, Julio, o que yo tengo para hacer ese caso presente hoy día en los tribunales? Cero. Me van a matar, me van a perseguir, lo voy a pasar muy mal, a mi familia le van a mandar anónimos, me van a extorsionar. En cambio, existe la posibilidad de que tú generes incentivos monetarios, pero también de protección a ese denunciante, que es el denunciante honesto, para que pueda llegar a juicio y se pueda constituir prueba. Muchos de los fracasos que tuvo el caso Penta, el caso Soquimich, se dio a que la única prueba que había era la tributaria y no había prueba del cohecho. Claro, qué difícil además probarlo. Claro, pero por ejemplo, si tú te fijas en el caso de Brecht, en general la operación Lavallato es puro testimonio. Claro. Y cuando tú tienes 2 o más 3 testimonios contestes de que hubo una conducta, bueno, tú puedes empezar a preconstituir prueba, y ahí también otra cosa que nosotros decimos es que la Fiscalía debiese tener una Fiscalía especializada en delitos de alta complejidad. Estos son delitos muy difíciles de descubrir. Cuando a nosotros nos llegan denuncias, son denuncias que son con tanta triquiñuela que es difícil de Bueno, ahí parte todo, pues tener un ente investigador especializado. Absolutamente, y no existe. Y hoy día yo le recordaba al presidente Piñera que él, el año 2012, envió un proyecto de ley que lamentablemente está entrampado en el Senado, que creaba una fiscalía de alta complejidad. O sea, fiscales que sepan de lo que estamos hablando, pero no puede ser que el fiscal de Magallanes esté investigando el caso de Carabineros, el fiscal de la Araucanía, el caso de los militares, por poner algún ejemplo, y no tenemos, más allá de una unidad que lo hace muy bien y que lo trata de hacer muy bien, que es de poquita gente, que es la unidad anticorrupción, y que no hayan fiscales que además estén protegidos para hacer esta pega. O sea, cuando tú persigues a un senador del cual puede depender tu nombramiento posterior, bueno, tú necesitas algunos seguros para poder hacerlo de manera efectiva. Claro, y quizás gente que esté dispuesta a no hacer carrera. Exacto, pero ahí tú lo haces carrera versus, por ejemplo, remuneración. Lógico. O sea, yo voy a ser fiscal anticorrupción, no voy a poder ser fiscal nacional nunca, o fiscal regional nunca, o no voy a poder ser político, pero, por ejemplo, voy a tener una remuneración que me permite vivir de manera más que holgada. Algunos resguardos. Algunos resguardos y... Mira, yo no veo la precariedad. A mí me toca trabajar muchísimo con la Fiscalía, y las personas que trabajan en las unidades de anticorrupción son personas muy, muy normales, como tú, como yo, que llevan casos muy difíciles y que cuando les ha tocado tener complejidades, a veces no están las protecciones que debiesen tener. Bueno, aquí hay mucha gente que dice, ¿qué hacer con el lobby? Se ha trabajado en eso, pero uno piensa a veces que es durísima la labor para frenar el lobby de algunas transnacionales y algunas empresas, sobre todo. Sí, son riesgo de ser poco popular, ¿no? El lobby es una palabra que ha sido demonizada, pero no es una mala actividad. Cuando la definimos bien, el lobby se entiende como la influencia legítima para poder buscar una determinada decisión de la autoridad. Y está bien. Bueno, si uno está a favor de una represa, que la empresa eléctrica haga lobby a favor de la represa y que los ambientalistas en contra de la represa. El problema está cuando el lobby ocurre en opacidad, ¿no? Y este es un tema tan complejo, Julio, que solamente 15 países del mundo tienen legislación de lobby, entre ellas Chile. Claro. Entonces nosotros la verdad que estamos en esto bastante bien comparativamente con otros, pero el problema es que el lobby legítimo va a ocurrir siempre a la luz, y el lobby ilegítimo es el que se va a mezclar con los delitos de corrupción, con el soborno, con el cohecho. Por ejemplo, el lobby que a veces el que denuncia muchas veces es el ministro Maña, el otro ministro de Salud, el lobby de las farmacéuticas, que se confunde, por ejemplo, con un congreso con todo pagado en Bahamas para poder aprender acerca del nuevo medicamento. Ahí ya estamos hablando de otro tipo de práctica, y la legislación chilena se ha ido ampliando para que eso efectivamente sea sancionado. Fíjate que ahí tiene mucho que ver también, porque claro, es difícil de meterse ahí, pero la formación de los políticos, la moral de los políticos, la ética, el espacio de dónde vienen, porque claro, estamos, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Estamos todos dispuestos a que nos ofrezcan una coima, estamos todos dispuestos los ciudadanos a que, digo todos porque un carabinero, un gendarme, un vendedor de la esquina, que le ofrezcan al cajero, oye, no pasarlo, que pasamos unas luquitas y no pasa la mitad de los al cajero del supermercado, pues, que pasa la señora y los caballeros en algunos lados, no sé, como 200 lucas y le cobran 80 porque está coimeado el cajero. O sea, hay una serie de situaciones que se han ido conociendo, entonces por eso digo, estamos todos expuestos. Entonces,
¿en qué medida la gente que tiene que legislar, que ponerse de acuerdo para generar leyes de este país que tienen que beneficiar a los ciudadanos, están en un estatus, ¿no es cierto?, que no pueden ser, tienen que ser incorruptibles? Y ahí uno siente que la moral ha sido baja, que la vara está bajita, que vamos conociendo y conociendo casos. Hay muy pocos casos en la prensa, si uno se informa por antecedentes que manejan los mismos políticos, todo. Nuestra clase política fue permeada completamente por el dinero de las empresas. Bueno, primero que raro y qué bueno escuchar tu reflexión. Somos. Si uno agarra una unidad de 100 personas, el 2% van a ser personas que siempre van a cometer delitos de corrupción. Un 18% van a ser aquellas personas que nunca van a cometer delitos de corrupción, y ahí tiene que ver la formación valórica, estricta, etcétera, etcétera. Y un 80% que se va a mover por incentivos. Y la verdad que el 80% de la población se mueve por incentivos. Yo me quedo callado, ¿cómo vamos ahí? Estuve el otro día en un hotel y veía como una familia al lado mío estaba pasando por gastos de la empresa el fin de semana. Claro. Y no lo ve, y nadie lo ve, y esa familia no lo está haciendo, dice, estoy cometiendo un delito, no. Lo ven como algo absolutamente normal, y después empiezan las justificaciones, bueno, si nadie paga impuestos, ¿para qué pago yo? Y empiezan todas estas, como dices tú, inmoralidades. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero, obviamente poniendo más transparencia. Si tú sabes que puede ser pillado, puede ser observado, obviamente al 2% de delincuentes no le va a pasar nada, pero al 80%, que podríamos ser cualquiera de nosotros, vamos a decir, pero si me pueden pillar. Y si me pillan me voy a ir a la cárcel. ¿Te imaginas qué pensaría mi hijo, tu hijo, si ve al papá yéndose a la cárcel? Sancionado socialmente, además, por cometer un delito de corrupción. Cambia la cosa. Hoy día lo que ha pasado es que ha habido patente de corso. Es decir, que esto no duele mucho, ¿sí? Como hemos hablado acá con nombre y apellido, tú tienes un diputado que se llama Pedro Velázquez. Yo no lo conozco al diputado Velázquez, pero el diputado Velázquez está condenado por fraude al fisco, no puede ser alcalde de por vida y ha sido diputado electo 2 veces. Explícame eso. O sea, no pasa nada, po. No puedo ser alcalde, soy diputado. Fantástico, ¿no? O sea, me salió hasta mejor, porque un diputado gana más que un alcalde. Eso es el colmo, po. Y esas son las cosas que evidentemente tienen que absolutamente cambiar. Y tienen que ver con la formación moral, tiene que ver con los incentivos, y al 2% irreductible, porque siempre los van a ver, las penas más altas y efectivas que se puedan tener. Fíjate que la gente engancha corrupción, engancha abuso con AFP al tiro. Si hago el cruce, ¿no es cierto? Por eso es muy bueno la calle Canta, la hora que tuvimos de conversación con la gente, que independiente de todos estos delitos de cuello y corbata, todo, hay otro cruce que hace la gente, que es corrupción y abuso, AFP. Lo mezclo, tiene ahí en el... vamos a usar jerga futbolística, está ahí en el área chica. Las personas son sabias, ¿no? Somos sabios los ciudadanos, y yo que escucho este programa seguido, me encanta la calle Canta por eso mismo. De repente uno puede estar en muy desacuerdo con lo que se dice, pero siempre las intuiciones son buenas intuiciones. Se abre la conversación. ¿Sabes cómo se define corrupción? Como el abuso del poder delegado para beneficio individual. Entonces, cuando las personas sienten que se las están cagando, fregando, embarrando, sienten que sus pensiones van a ser bajas, más allá, que sea por el sistema de FP, hacen bien en identificar eso con corrupción, porque hay un abuso, en alguna parte hay un abuso. Si yo trabajé toda la vida y fui concienzudo con mis posiciones, no es justo ni digno que al final de mi carrera vaya a tener una pensión de hambre que no me permita ni siquiera poder pagar un arriendo mínimo, como lo que vemos en tantos de nuestros abuelos, papás, incluso familiares que están en situaciones complejas, y que los hijos, los que tienen red, se pueden efectivamente apoyar, pero los que no terminan solos. En Chile ha aumentado la tasa de suicidio en adultos mayores, hemos visto casos terribles. Y eso también es corrupción, porque hay un abuso del poder que se le entregó a alguien para entregar buenas pensiones. Y en el caso del sistema de FP
yo más allá de mi opinión personal, que no vale al caso, hay una sensación de abuso que lidia con la corrupción, porque en algún minuto hubo una promesa que fue distinta, ¿no? Y esa promesa no se cumplió. Y tú no le puedes hacer traspasar esa responsabilidad al ciudadano, sino que se la tienes que traspasar al Estado. Y uno espera que eso que está tan en el día a día y que a juicio mío por lo menos debiese ser la propuesta número 1, el tema de las pensiones, porque es el más urgente, efectivamente se avance una solución pronta. Fíjate que en todas estas situaciones uno tiende a pensar que el centro, el nudo dramático de la discusión de la gente está el abuso mezclado con el privilegio. No es solamente el abuso, sino que la gente entiende que cuando alguien abusa, ¿no es cierto?, hay un grupo de personas quizás muy grande, muy contundente, que está siendo abusada. No es un abuso, sí, claro. En el aire, ni es por generación espontánea, ¿no? Sino cuando dice, oye, si la banca está ganando esta cantidad de millones de utilidad, que en porcentaje es inusual, ¿no es cierto? Es inusual a lo que se gana en otros países, y está tan holgada, es porque hay una población que está tremendamente endeudada, acogotada, ¿no es cierto? Sí, a nosotros en general nos cuesta explicar cuál es la consecuencia que tiene la corrupción. La consecuencia. Porque claro, tú dices, bueno, fraude de carabineros, 30 millones de dólares. Y eso hay que traducirlo. O sea, son escuelas que no se construyeron, son calles que no se pavimentaron, son oportunidades que no se dieron. Evidentemente, y esta es una discusión que viene de la época de O'Higgins, y una persona que es más de carrera que O'Higgins no es muy buen ejemplo, pero voy a poner a O'Higgins como ejemplo, que tenía que ver con la abolición de privilegios, pero hay ciertos privilegios que nunca van a poder ser abolidos. Lo importante es que por lo menos sean privilegios meritocráticos. O sea, por ejemplo, en el tema de las dietas parlamentarias, Chuto nos dice, ¿cómo es posible que ganen esto? Hay que bajarle el sueldo. Yo el otro día hacía la reflexión, y si hubieran hecho bien la pega y el Parlamento fuera la institución más querida, 90% de respaldo, alguien se hubiera preocupado del sueldo, que ganen más, pues. No estaría esa discusión. Están haciendo la pega bien. Entonces hay que tener mucho cuidado, que a veces cuando nivelemos la cancha hay que nivelarla a su justa medida, ¿no? Por eso desde Chile Transparente, por ejemplo, nos oponíamos tanto a la rebaja de los sueldos de los jueces o de los fiscales. No iba por ahí la cosa, ¿ah? ¿Pueden parecer privilegiados? Sí, porque tienen un sueldo mucho mayor que el que tiene el resto de los chilenos. Pero eso tiene que ver con que el resto de los chilenos tienen un sueldo muy bajo y hay que mejorar el mercado laboral, y vendrá otra discusión. Pero en materias de anticorrupción hay algunas, como hablábamos antes, para los denunciantes, para los mismos fiscales, hay algunas cosas que pueden ser vistas como privilegios y que la verdad que no son tal, sino que son medidas para que puedan hacer bien su trabajo. Y en ese sentido, Alberto, te voy a poner un tema en la mesa que está bien escondido, pero que yo creo que con todo este tema del estallido social quedó manifiesto la gran cantidad de delincuencia que hay en Chile. Y la gran cantidad de delincuentes que no le tienen miedo a nada, que les da lo mismo. Y también el ascenso de la narcocultura en muchas comunas de nuestro país, no solo de Santiago. ¿Qué hay que hacer ahí? Que viene, porque muchos especialistas dicen, bueno, así partieron otros países y después de 10, 15 años miran lo que terminaron. Sí, a mí me da un poco de rabia el tema. Hace 4 años, cuando destapamos el caso de un narcotraficante italiano que fue detenido en Iquique, parte de la camorra, 6 meses en Iquique viviendo en un hotel, claramente no estaba de vacaciones en Iquique, y lo destapamos. La periodista que me hizo la entrevista, que es una periodista que se dedica a los temas de lavado, etcétera, me dice, es la primera vez que alguien me quiere dar una cuña de estos temas. Porque en Chile como que el tema del narcotráfico era un problema de consumo. Pero Chile es el país donde tenemos la tercera cocaína más barata del continente, siendo no productores de cocaína. Primero está Perú, Colombia, después Chile. Entonces estamos permeadísimos de una droga cara, como la cocaína y como otras. Y entonces, para que eso ocurra, significa que hay una permeabilidad del aparato estatal. Cuando vemos casos como el de San Ramón, o casos como los que, como te digo, te contaba desde Chile Transparente, hemos conocido algunas poblaciones, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto hay un dejar hacer
una cierta colusión para que no termine esto en más sangre y no enfrentar el problema. Yo creo que no hemos querido enfrentar el problema. ¿Y cómo se enfrenta el problema? El problema no se enfrenta ni con más armas, están obviamente todas las políticas de salud, etcétera, pero en materia de anticorrupción se frena pegando en el bolsillo. Y te pongo algunos ejemplos. Si bancarizáramos, y esto puede parecer contrasentido en un mundo que está tan contra los bancos, pero si bancarizáramos todas las operaciones, limitáramos las operaciones en efectivo, por ejemplo, en la compra de automóviles, en la compra de propiedades, etcétera, se hace mucho más difícil lavar. Y el gran problema de un narcotraficante es que se ahogue en su propia plata. Él va a seguir vendiendo, pero si no tiene cómo gastar, el negocio empieza a ser poco rentable, la tiene que sacar de Chile. Y por eso que, por ejemplo, una propuesta tan importante que nosotros tenemos acá es algo que puede parecer muy técnico, que se llama la propuesta del beneficiario final. Saber quiénes son los dueños, personas naturales, dueños reales de las empresas. Es decir, cuántas empresas tiene Alberto Pérez, cuántas empresas tiene Julio César Rodríguez, etcétera. Muy bueno ese tema. Y con eso tú logras evitar el lavado porque llegas al dueño final de la empresa. Entonces, si el dueño final de la empresa es una persona que está vinculada con el narcotráfico, tú logras parar la cadena. Lo importante, lo terrible hoy día es que la impunidad ha sido grande y hoy día lo que se vio cuando el Estado de Derecho empezó a flaquear en estas últimas semanas es que, como dices tú, la delincuencia ha acampado. Sí, yo creo que no hay ningún santiaguino, y menos en Concepción ni Iquique, que no se haya sentido indefenso de cruzar la calle. Yo tengo 3 amigos cercanos que les han pegado por andar con terno. Con terno. O sea, no, que usted es cuico, tiene la plata, no sé qué. O que el que baila pasa. Claro, cuando eso puede ser algo más lúdico, alguien lo podría llegar a entender. Pero cuando el baila pasa se transforma en que si no pasáis te rompo el auto. Claro. Estamos hablando de otra cosa. Y eso también es corrupción, porque cuando el Estado de Derecho no es fuerte, la corrupción aumenta, porque el más vivo es el que gana. Vivo de Chile Transparente, desmenuzando precisamente la reflexión que hace Chile Transparente y que está en manos del Ejecutivo también, y la estamos cruzando con la reflexión que ustedes han hecho durante la tarde de qué esperamos de esta agenda antiabusos. Alberto, estábamos hablando de, precisamente las distintas áreas y ámbitos donde está la corrupción, pero también la gente siente que hay una estructura que la usa. Por ejemplo, cuando su sueldo crece al IPC y las concesionarias del TAC, ¿no es cierto?, suben IPC más 3,5. Durante los años, ¿cómo la gente logra, ¿no es cierto?, ir subiéndose al mismo carro de ese 3,5 que no le llegan sus ingresos? Cuando la cuenta del agua sube un 20% y su sueldo un 2%. Y así una serie de situaciones que empezaron a ocurrir con bastante habitualidad durante los últimos años. Ahí también la gente siente que esos contratos no están de parte del ciudadano, que esos contratos no están hechos con la reflexión que deberían para cuidar al ciudadano y no hacerlo explotar económicamente. Sí, vuelvo a repetir la definición de corrupción: el abuso del poder delegado para beneficio particular. Y es muy amplia, pero es muy cierta. No podemos pretender que los ciudadanos entendamos lo mismo por corrupción que lo que va a entender un juez. Yo siempre hablo en clases del MEC. ¿Tú sabes lo que es el MEC, Julio, no? No. Me están cagando. Perfecto, lo apunto. Es una frase poco académica, pero que siempre saca risa en un auditorio que se está durmiendo en las escuelas de Derecho, pero con eso los despierto. Y eso está en el fondo, o sea, ¿dónde MEC? ¿Y dónde esto ocurre? Y evidentemente ahí tenemos una gran oportunidad con el cambio constitucional y que efectivamente se pueda hacer una constitución que también tenga estos conceptos mucho más incorporados y que efectivamente se puedan matizar determinadas decisiones que se tomaron en su momento. Uno puede entender que en un momento del país, sobre todo pre-2005, era importante el crecimiento económico por sí solo, había que recomponer un país que estaba en las trizas. A mí me molesta mucho cuando se dice no son 30 pesos, son 30 años, porque el año 31 era peor que el 30. Vivíamos en dictadura. Y en dictadura, ahí sí que campea la corrupción, campea la desigualdad. O sea, agradezcamos que podemos tener esta conversación, y eso ya es algo que habla muy bien de un país que tiene todavía democracia y que hay que cuidar esa democracia. Entonces, en ese cambio constitucional, que va a ser la primera vez que va a poder ser hecho no desde
desde una élite, sino que con personas electas, se puedan hacer esos cambios, quizás avanzando hacia un Estado que también se haga más cargo de determinadas problemáticas, pero también en poner ciertos valores que son fundamentales y que la Constitución anterior no estaba. Yo lo que señalaba hace algunos días era que, tal como se condena con fuerza el terrorismo en el artículo 9 de la Constitución, ¿por qué no condenar la gran corrupción en la Constitución también? Como un atentado a la democracia y al Estado de Derecho. Aquí un auditor me decía, ya Frafra decía, a usted le cobran en UF y no gana en UF. A usted le llegan las cuentas en UF, ¿cómo las va a pagar? Bueno, bueno lo que está poniendo, nomás bla bote por Frafra. Pero era antiquísimo esto. Sí, nomás bla un auditor lo pone acá en Pero ese, ¿sabes lo interesante del auditor? Que pone algo en relevancia. Los populistas, y Frafra era un populista de la época, y una persona que además no tiene un récord anticorrupción muy limpio que digamos, recordemos que él fue... Se ve envuelto en altos casos. Sí, y de hecho hoy día no pudo seguir la persecución penal por una enfermedad mental, porque se le declaró inhábil para juicio, pero hay varios casos ahí. Los populistas toman el discurso anticorrupción con mucha fuerza, pero después cuando llegan al poder no toman la agenda anticorrupción. Y tenemos casos muchísimos. En Latinoamérica. Caso venezolano, año 94, el Caracazo termina en Chávez, un populismo que sabemos lo que termina. 2013 comienzan las protestas en Brasil, cuando te decían hay un candidatito ahí que se llama Bolsonaro, que es como el Trump brasilero. Todos nos reíamos, bueno, y Bolsonaro hoy día es presidente. El descontento del bipartidismo norteamericano no lo canaliza un nuevo partido, lo canaliza el populismo que encarna Trump. Y en el este de Europa ni hablar. Tenemos cleptócratas en República Checa, tenemos cleptócratas en Hungría, en Centroamérica, ni hablar lo que ha sido el gobierno de un humorista como Jimmy Morales, ha sido un desastre en Guatemala. Honduras, también con una derecha populista ha sido tremenda. Nicaragua con una izquierda populista ha sido tremenda. Entonces, bueno, el ejemplo, porque no vaya a ser, y acá son las alertas, que terminemos un paso atrás y que terminemos con un populista. Y si terminamos con un populista o con un dictador, todas estas conversaciones, todas estas propuestas, la verdad que no sirven para nada y vamos a tener que recomponer una democracia que puede ser poco sólida, pero sigue siendo una democracia republicana, en el buen sentido de la palabra republicana, que tenemos que cuidar. Te quiero agradecer esta entrevista, esta conversación, ha sido muy buena. Alberto, además tenerte acá y saber que también ustedes tienen un texto en la presidencia, ¿no?, para ser tomado en consideración. Sí, pues esperamos que se recoja el guante. Este texto también se le ha entregado a todas las bancadas de gobierno y de oposición, y que se avance en serio, porque si la desilusión es más grande que incluso lo que hemos vivido estos años, yo no sé cuál va a ser el siguiente estallido social. Y ahí nos vamos a lamentar de que ni siquiera vamos a poder estar conversando lo que estamos conversando. Y eso no nos puede pasar. Muchas gracias, Alberto. Alberto Prest, director ejecutivo de Chile Transparente, en la radio Bio Bio, en el Podría Ser Peor.